¿Qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, investigador, amante de los videojuegos, deportista, además, experto en lucha libre y por si fuera poco, académico. Eh, el doctor Garfias, damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí platicando sobre estos temas que nos apasionan. Será un placer. Antes de presentarte más formalmente, presento, como es costumbre, a mi compañera Dalia Serna, Dalibet Serna. Hola José Luis, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, el gusto es mío. El doctor José Ángel Garfias es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación y doctor en Ciencias Políticas, todas ellas en la máxima casa de estudios. Cabeza un proyecto importante, el proyecto de la Finisterra, que es una comunidad de investigación enfocada a las industrias creativas, en donde se abordan temas como el cómic, los videojuegos, la lucha libre y temas derivados de la cultura popular. Y pues has coordinado varios libros sobre teorías de videojuegos. Básicamente, por ahí iría tus líneas de investigación: videojuegos, animación, cómic, lucha libre, que es justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy, de la lucha libre. Y te volvemos a dar la más cordial bienvenida y de entrada te preguntamos, ¿la lucha libre mexicana es la mejor del mundo? ¿Por qué? Sí, aquí haría falta una denominación de origen, ¿no? Y como el tequila o algo así, por sus características no es posible, pero lo que sí tiene es un reconocimiento como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Que bueno, esperemos hablar de eso, pero haciendo un poco de historia, la lucha libre se entiende como una práctica intangible que pasó de el fenómeno deporte-espectáculo a esta idea de patrimonio, a raíz de que en el país desde hace más de 80 años se viene realizando funciones de manera periódica. Evidentemente, como gran parte de los productos culturales del país, tiene su origen inspirado en choque cultural, ¿no? Así como las piñatas, así como la Navidad, así como toda nuestra gastronomía, que es un choque de culturas. La lucha libre es parte de funciones de lucha libre que se significaban en el sur de Estados Unidos, lo que ahí se conoce como el wrestling, que también tuvo su cambio y evolución, a una manera de hacer este tipo de funciones de lucha libre, de wrestling al estilo mexicano, particularmente a raíz de que, como oficialmente se conoce, Salvador Luterot, el dueño de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, y que la mayoría identifica como Luchas en la Arena México, ese fundador comienza funciones en 1933, ¿no? Un 21 de septiembre. Por eso esa fecha es tan icónica, eh, porque ese mismo día, 21 de septiembre, hace ya unos cuantos años, se decretó el Día del Luchador, ¿no? Y bueno, tuvieron que pasar casi las 8 décadas para que tuviera un reconocimiento por parte del Estado, ¿no? En una práctica que pues, ha tenido sus cambios, sus modificaciones, varias empresas y demás, y bueno, por sí que nos abre un panorama de 80 años para platicar de todo esto. Lo que sí, como la mejor del mundo, tiene que ver con este reconocimiento, como decíamos, como denominación de origen, que no la tiene, pero que se puede entender así. Nadie hace lucha libre como la que se hace en México. Hay países que tienen su propia lucha, pero esta tiene un estilo particular, desde vestimentas hasta la manera en que se ejecuta, ¿no? Doctor, definitivamente la lucha libre es un espectáculo
particular, más que espectáculo, es una experiencia, porque uno va a la arena y la vive, la siente, se vincula mucho con los deportistas. ¿Qué tiene la lucha libre? ¿Qué es toda esta experiencia que nos hace que nos identifiquemos tanto y que nos vinculemos tanto con los luchadores, con lo que pasa arriba del cuadrilátero, pero también de lo que pasa abajo de él? ¿Qué tiene en particular la lucha libre mexicana? Bueno, la lucha libre es un espectáculo, ¿no? Un espectáculo de masas, ligado sobre todo a la cuestión urbana, ¿no? Muy ligado a la ciudad, eh, aunque se practica en todo el territorio nacional. Pero justamente este auge de los años 30 en la Ciudad de México fue expandiéndose a otras promotoras durante toda la historia de estos 80 años. Y la fórmula se encontró a partir de una narrativa, ¿no? Una narrativa que es lo que le da el encanto, porque la lucha como tal, la que vemos en Juegos Olímpicos, es lucha olímpica grecorromana, que evidentemente ahí están las bases atléticas y de preparación, pero en su ejecución resulta un tanto seca, ¿no? Como el taekwondo u otras artes marciales que se practican, por supuesto, pero pues no tiene ese grado de espectacularidad, ¿no? Por otro lado estaba ahí el box, que el box fue generando su propia historia, eh, en este caso también reglamentado y explotando figuras. Y entonces la lucha libre encuentra algo así, ¿no? Tengo un escenario que ya están construyendo, espacios para el box, películas que lo recuerdan, ¿no? Como Campeón sin Corona de David Silva en los años 50, Pepe el Toro y demás. Entonces en la lucha libre pasa algo similar. Se va encontrando estos espacios para practicar este deporte, pero no de esta forma reglamentada como el taekwondo o el box. La lucha libre agrega algo de teatralidad, agrega una forma de ejecutarla, ¿no? Para el neófito va a ser una pregunta que resulta a veces molesta y pregunta si sí se pegan, si sí es de verdad. Eso es una pregunta absurda, ¿no? Eso del plano invita a que se tome un seminario sobre lucha libre, ¿no? En la lucha libre no son artes marciales mixtas, no es box, no se trata de ir a golpear al rival. La lucha libre es de momento, es de ejecutarla. Lo que el público califica, que aquí la relación público-luchador es intrínseca, lo que el público va a calificar es una buena ejecución de la lucha libre. Entonces, esta buena ejecución se ayudó mucho de la construcción de bandos rudos y técnicos, la lucha entre el bien y el mal, que en Estados Unidos esto era el heel y el face, ¿no? El limpio, el técnico, y el sucio, ¿no? Entonces, eso tiene ya tintes mitológicos, bien contra el mal, como tal, pues es un fenómeno de interés y divide bandos, ¿no? Quienes están con el bien, quienes con el mal, y entonces eso va uno a ver en la lucha libre, una ejecución del bien contra el mal. No importa quién gane, no importa quién pierda. Lo rescatable es cómo se da ese proceso de ejecución, ¿no? Que la lucha parezca un buen combate, ¿no? Tiene sus reglas escritas y no escritas, por supuesto, y en la práctica, para ser luchador, hay que tener esa preparación atlética para poder desempeñar esta lucha significada, que tiene tintes mitológicos y que se significa cada semana en la arena. Hace rato nos hablabas de que haría falta una denominación de origen al nombrar a la lucha libre, y habría que decir lucha libre mexicana. Pero también, y bueno, ahorita nos has explicado algunas de esas muchas características que podría tener la lucha libre en particular en México, pero también dijiste algo bien interesante, que la lucha libre se vincula mucho con con la Ciudad de México. E hiciste mención que se le ha considerado un patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. ¿Qué características tiene la lucha libre que la hace ser justamente tener esa denominación como como un patrimonio cultural intangible de la ciudad? Sí, esta historia es más o menos así, que tenemos en la Ciudad de México la empresa más grande, más importante, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tiene dos arenas que comúnmente dan funciones, Arena México y Arena Coliseo. La primera en la Colonia Doctores, muy cerca
lo que es Televisa Chapultepec, y la Coliseo en el barrio de La Lagunilla, ¿no? Un poquito más escondida, cerca de Garibaldi, ¿no? Que podría ser todo un pasaje turístico importante. Entonces tenemos ese interés, más otro que es la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, que es este órgano que la reglamenta, un tanto polémico, por, eh, porque ya lleva muchos años ahora sí que el comisionado que dice el luchador, el fantasma, pero bueno, y tuvo una iniciativa interesante de la UNESCO convoca regularmente a que se hagan declaratorias de patrimonio cultural, ¿no? Evidentemente hay productos que tienen esta denominación como la charrería, ¿no? En el caso de México, es patrimonio cultural inmaterial. La lucha libre tiene las condiciones para seguir ese camino. Entonces, aquí lo que se hizo fue a nivel Ciudad de México dar un reconocimiento ante la UNESCO bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura de la anterior administración, eh, de promover esto, ¿no? ¿Con qué sentido promueve uno la lucha libre como patrimonio cultural? Pues evidentemente para vincularlo con el turismo, ¿no? Y entonces eso derivó en estrategias combinadas, gobierno, empresa de lucha libre, para generar como el turibús y otro tipo de iniciativas que pues fomentaban que hasta antes de la pandemia, cada viernes, al menos cada viernes, la arena estuviera pues, casi al lleno, ¿no? En todas las funciones. Creo que antes de la pandemia era este gran auge de esta empresa y que bueno, que competía sobre todo al tema Ciudad de México, ¿no? Hay otras promotoras más pequeñas, que eso es algo muy importante, el ecosistema lucha libre tiene esta gran empresa, tiene otra gran empresa que se llama AAA, que también es bastante polémica, porque lo que ahí se desempeña no entra de todo con la categorización que se hizo, ¿no? De lucha libre, que tiene que ver con práctica de movimientos, este tipo de significación bien contra el mal, en fin, ¿no? La máscara y todos esos elementos rituales. Y entonces, hay que decirlo, hay luchas entre empresas en el país, como en cada país también pasa, pero aquí se distingue mucho lo que es esta gran empresa ligada a la Ciudad de México, con pequeñas promotoras que comienzan en el Estado de México, con un montón de arenitas pequeñas, y grandes promotoras nivel AAA, y en otras regiones que está en el país, ¿no? Entonces, es un asunto también eh, ligado únicamente a la Ciudad de México por esos intereses que de momento estaban ahí, pero la intención siempre es y ha sido extender esta declaratoria a nivel nacional y posteriormente patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero requiere conjuntar todas estas voluntades. Yo particularmente estuve ahí en esta declaratoria y en la etapa final, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Hay que hacer un documento técnico rescatando, entre otras cosas, antecedentes, pertinencia, argumentar con casos, mucho material histórico en este documento y llevarlo a su aprobación. En este caso fue ante UNESCO y Secretaría de Cultura que dio esta declaratoria. Nos hablamos de la máscara como un elemento ritual. ¿Cuál es el papel que desempeña la máscara en este, digamos, montaje mitológico entre el bien y el mal? Es fundamental porque curiosamente el primer luchador enmascarado, la maravilla enmascarada, era un extranjero que la usó como un accesorio cualquiera, como alguien que pudiera haber usado una codera, una rodillera o algo. Estamos hablando de la década de los 30, cuando en esta inauguración de la Arena México y sus primeras funciones, no se contaba con luchadores nacionales, ¿no? La mayoría eran extranjeros de estas funciones del sur de Estados Unidos que venían a luchar por acá, ¿no? Y habrá que decirlo, este tipo de luchas eran un tanto serias, recias, ¿no? Entonces, cuando maravilla enmascarada la ocupa como accesorio, otros luchadores la toman, pero ya no como accesorio, sino como elemento de la personalidad. En aquella época, el murciélago Velasco era uno de los personajes que ocupaba una máscara negra. Estamos hablando incluso antes de la época de Batman, y que curiosamente hace una escenificación de hombre murciélago
con características muy tétricas, ¿no? Hubo otros enmascarados menos famosos hasta que en los 40, ya entrando a los 40, surge el Santo, ¿no? El Santo que todos lo conocemos, Rodolfo Guzmán Huerta, que le dan un personaje. Ya era más común que los luchadores se les diera, también había pasado casi una década de la inauguración hasta esta década de los 40, ya se había creado una escuela de lucha libre que preparaba luchadores y que evidentemente por la complexión, los extranjeros eran más fuertes, más pesados, era mucho a ras de lona. Estos luchadores más delgados, atléticos mexicanos, podían ser más acrobacias, ¿no? En aquel entonces no eran tantas como hoy, pero por lo menos ya permitían moverse más en el ring. Se crea este personaje del Santo, curiosamente rudo, con una manera de parodia. Te vas a llamar el Santo, pero vas a ser un rudo a morir. Entonces vas a ser un hipócrita, vas a fingir que eres bueno, pero vas a ser rudísimo. Eso le encanta a la gente, el Santo, a tal grado que se vuelve muy popular. Eh, esta máscara sí le da este mote de parodia, pero era tanta la aclamación de la gente que lo acaban por volver técnico, ¿no? El Santo es tan querido que lo cambian de bando a los técnicos y sobre todo pues, se encumbra en el cine y en las historietas, ¿no? Generando el personaje que ya conocemos y que bueno, es a través de este misticismo de la máscara. Dicho sea de paso, fue de los luchadores que pocas veces se dejó ver sin máscara, entonces guardaba este asunto de identidad, cuando en la década de los 30, 40 ya empezaba a surgir la idea del superhéroe, Superman, Batman y demás, que jugaban también con la idea de la máscara y de la doble identidad. Entonces hubo ahí como una combinación entre este luchador, doble personalidad, superhéroe, que bueno, le va dando identidad y todavía crecerían más figuras, Blue Demon, ¿no? Y más. Black Shadow, por supuesto, que se volvió el eterno rival del Santo y que tuvieron una lucha de apuestas en el 52 que llenó la Arena Coliseo y que bueno, se volvió importantísimo, ¿no? Entonces, la lucha libre se vuelve ese elemento de identidad de la lucha libre mexicana y que en el extranjero alguien la porta, alguien la lleva como souvenir y es se liga inmediatamente con México. Ahorita que nos explicabas esto, nos podemos dar cuenta que la lucha libre creo que rebasa el ámbito del deporte espectáculo y me parece que es un fenómeno muy, muy interesante, lleno de narrativas, lleno de elementos simbólicos. ¿Y qué otros elementos mitológicos, simbólicos, aparte de la máscara, podrías destacar tú dentro de la lucha libre, dentro del mundo de la lucha libre? El propio escenario, ¿no? La arena de lucha libre se vuelve un tablero de ajedrez, se vuelve ese espacio mitológico del juego, donde el público cubre una función importantísima. Por eso en la pandemia es muy difícil hacer lucha libre, porque en la lucha se reacciona y se relaciona de acuerdo a cómo el público está viviendo la lucha. Decíamos que al Santo lo hicieron técnico, y eso pasa, el promotor y el propio luchador van guiando su carrera de acuerdo a lo que el público va pidiendo. Esto nos recuerda mucho al Coliseo Romano, cuando se ganaba un combate el gladiador y entonces el público apoyaba o no, si seguía o no seguía. Y bueno, creo que vimos esa película de Gladiador que hablaba de esta relación público gladiador y que incluso estaba por encima del emperador, ¿no? Que no podía hacer su voluntad. Entonces el promotor es este emperador, por así decirlo, que se somete a la voluntad del público. Lo que el público quiera es lo que se va a hacer. Y entonces la arena cobra este espacio todavía mucho más importante, además evidentemente de la máscara, los bandos rudo y técnico, aunque hay otras variantes además del rudo y técnico, y tenemos exóticos, minis, en fin, ¿no? Gran variedad de luchadores, que es un acto que se va construyendo en cada semana, en cada momento, ¿no? Como hay más empresas, cuando al luchador le dan permiso de luchar en otros estados y también lo hace para, ahora sí que su propia economía, se lleva esas rivalidades a todo el país, ¿no? Y van dando tours en diferentes estados de la República
llevando estas rivalidades pues en todas las arenas que sea posible, ¿no? Entonces eso genera esa relación intrínseca público-luchador que lo hace mágico.